¿Cómo están? Bienvenidos a Libre Mercado, este espacio que llega a ustedes gracias a Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Y crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY Shape the Future with Confidence. En el Libre Mercado de esta semana estamos con Cristian Larroulé, investigador del Centro de Investigación de la Empresa y Sociedad, el CIES de la Universidad del Desarrollo, y además profesor académico de la Facultad de Economía y Negocios de la misma universidad. Cristian, esta es una conversación un poco distinta a la que normalmente hacemos, porque la tecla política es inevitable dada tu trayectoria, tu experiencia, pero también el aspecto económico. Para partir quizás un marco general, ¿en qué situación hoy estamos? Nuevo gobierno, presidente electo, una mayoría muy amplia de José Antonio Kast, y nos vamos a enfrentar a partir del 11 de marzo con un contexto de una amplitud política muy fuerte, una dispersión, ¿no es cierto?, de partidos muy amplia, un discolaje probablemente increciendo, ¿no es cierto?, uno no es adivino para pensar que el Partido de la Gente se va a ir disgregando, varias derechas que eventualmente van a ser una alianza, una coalición, una izquierda también fragmentada, muy debilitada, por cierto, por el resultado electoral. ¿Con qué nos vamos a estar encontrando desde el punto de vista político y sobre todo, Cristian, desde el punto de vista de la estrategia de negociación con el Congreso? Mira, yo creo que primero hay que entender el contexto global. José Antonio Kast obtuvo una significativa mayoría. Es el presidente de Chile que ha sido elegido con la mayor cantidad de votos en nuestra historia. Ahí hay factores de voto obligatorio, etcétera, pero ese es el hecho. Segundo, yo creo que hay que entender esa votación. Y yo creo que esa votación muestra un claro cansancio, incluso me atrevería a decir agotamiento, de la sociedad chilena con ciertos aspectos fundamentales de lo que ha ocurrido en el país en los últimos 4 y si tú quieres 5, 6 años desde que empezó la violencia. Y ese proceso de cansancio se resume en no queremos más violencia, queremos orden, no queremos más mediocridad, queremos progreso, queremos oportunidades, queremos volver de alguna manera a ese país que durante un periodo de 30 años progresó significativamente. Entonces, ese es el contexto en el cual comienza el presidente Kast su primera actividades ya como persona elegida mayoritariamente. Entonces, la pregunta que yo agrego es, en ese contexto, ¿qué señales ha dado en los primeros días? Y si tú te fijas, ha dado señales muy relevantes y significativas. O sea, primero, presidente de todos los chilenos. Segundo, convocatoria a una alianza muy amplia. Es la misma convocatoria amplia del 4 de septiembre del 2022 que rechazó una propuesta constitucional absolutamente alejada de un orden democrático moderno, absolutamente alejada de nuestra tradición constitucional. Entonces, yo creo que en economía y en política las señales son muy importantes. Hay miles de ejemplos en la historia económica de Chile para demostrar esto. Bueno, yo creo que las señales que ha dado el presidente Kast en estos días son muy claras y son las correctas para este Chile. Para el momento actual, y obviamente pareciera ser un diagnóstico muy compartido por analistas, el tema de que se aprueba, por supuesto, con una votación de casi 60%, 58 y fracción, pero también se rechaza mucho. Esto tiene harto de plebiscito, lo planteó Carlos Peña, lo planteó un montón de columnistas en los principales medios del país. Ahora, ¿cómo se traduce eso en cierta estrategia parlamentaria? Van a pasar diciembre, va a pasar enero, se conocerán ciertamente los ministros, ya empieza la construcción y a partir del 11 de marzo, los primeros 30 días, 90 días, Cristian, con tus antiguos sombreros, ¿no es cierto?, segundo piso, y obviamente el tema Express. ¿Cuál debería ser algún poco los brochazos, las líneas gruesas de acción
de un gobierno como el de José Antonio Kast a la luz de toda la experiencia que tuviste tú, ¿no es cierto?, en los últimos 20 años. Mira, yo creo que quizás el acierto más importante de José Antonio Kast ha sido este concepto de gobierno de emergencia. Es decir, prioridad principal, no única obviamente, pero principalísima a volver a un país en orden y segundo, volver al crecimiento económico. Detrás de eso es difícil identificar a personas en la oposición que puedan estar en contra de eso, porque la voluntad es tan fuerte de los ciudadanos que, bueno, se representó en la elección y efectivamente yo diría de alguna manera los chilenos están agotados. Yo usé hace poco tiempo atrás otra expresión que es bien dura, pero de alguna manera, y esto es una buena noticia, estamos vacunados de la demagogia, vacunados de la violencia, vacunados de las cosas mal hechas. Queremos quizás ser un país menos atractivo para las noticias internacionales, un poquito más fome. Me acuerdo cuando fui muy cercano a Mario Vargas Llosa y él cada vez que nos encontrábamos me preguntaba por Chile. Entonces yo le contaba un poco la situación y me decía, bueno, siempre los chilenos, fome. Y efectivamente ese es el país que yo creo que los chilenos quieren. No queremos estar como ya dije, en la palestra de las noticias, sino que hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo se arma eso? ¿Cómo se logra eso? Bueno, uno, coalición amplia como la que convocó en el día de ayer el presidente. Segundo, ser efectivamente un gobierno de emergencia. Y eso significa una propuesta de legislación al Congreso donde el principal contenido son los temas de emergencia. En donde también la actitud, la acción, el mensaje del presidente y de todo su gabinete tenga la característica de responder a la emergencia. No, llamémoslo de una manera, no a las frivolidades, no a no tomar en cuenta los dolores de la gente, ¿ya? Y tercero, como último, es concretar una alianza, coalición, en donde sea lo más amplia posible, por lo menos que represente a ese 60% de los chilenos. Vamos a dos dimensiones que quedan abiertas en esta conversación. Lo primero es, la estrategia parlamentaria entonces. Un par de proyectos en seguridad, un par de proyectos económicos dentro de los primeros 60 días. Yo me acuerdo en el segundo gobierno del presidente Bachelet, y tú lo tienes que tener muy fresco también, Cristian. Primeros 90 días, reforma tributaria, que por Dios que nos ha costado, nos ha costado caro a este país. Primeros 90 días, despachada completamente. Incluso con votos de la derecha, un proyecto distinto, ¿cierto? Pero fue muy, muy rápido en Cámara y en el Senado. ¿Cuál debería ser un poco la estrategia en estos proyectos? Porque después entraremos al detalle, porque yo creo que en las titulares estamos todos de acuerdo, pero en la bajada, incluso en el lead, utilizando el lenguaje periodístico, yo creo que hay bastante diferencia, incluso dentro de la derecha. ¿Cuánto debería ser la rebaja tributaria? ¿Cómo debería estructurarse, ¿no es cierto?, si consolidar, no consolidar el sistema, en fin. Pero al menos en los grandes, en los brochazos, no en el pincel, en los brochazos, ¿cómo deberían ser los primeros 60 o 90 días? Bueno, primero, digamos, diferencias. No solamente la legislación es la que da señales. Tú das señales en la cosa política en la y gestión, económica. En la ejecución. Y claro, señales en tus discursos. Das señales en tus decisiones administrativas. Vas a dar señales en el equipo. Piensa tú de nuevo, para poner un ejemplo, se dice, ¿no es cierto?, que Claudio Alvarado va a estar en un cargo relevante. Bueno, es un ejemplo de una persona de visión amplia, de una persona con relaciones con todos los partidos políticos. Recuerda tú que cuando yo fui ministro Sexpress,
el subsecretario fue Claudio Alvarado. Se habla en Serpres y en Interior. ¿Te parece bien para los dos cargos, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Creo que ese nombre es un muy buen reflejo de las acciones que se han tomado en estos días, de una persona de mucha confianza para el presidente de la República. Por lo tanto, me parece un excelente nombre, una excelente señal. Ahora, adicionalmente a esto, vamos a, ver la coalición, cómo se arma esa coalición, cómo se arma el gabinete. Yo creo que, de nuevo, se va a reflejar la idea de unidad, de solidez. Y yo te diría que también, ¿qué medidas de naturaleza administrativa se van a tomar? Hay mucho, se puede usar mucho la capacidad administrativa del presidente de la República en las medidas que se van a anunciar en los primeros 90 días. Y también legislación. No quiero decir 2, 3, 1, pero legislación en ese sentido. Y dentro de la técnica parlamentaria, Cristian, tú dirías con troncales, con proyectos que sean muy, muy relevantes, con expectativa de rápida aprobación por parte del Congreso, precisamente para dar señales, ¿no es cierto?, para que sea que sean elementos muy, muy concretos, obviamente en los primeros 60, 90, 120 días, que obviamente el gobierno se juega mucho tratando de acercarle la enorme expectativa que hay de ese tema, ¿verdad? Sí, pero déjame decirte una cosa a propósito del ejemplo que me diste. El caso de la presidenta Bachelet en el segundo gobierno es del cual hay que estar lo más alejado posible, porque aquí cuando uno es gobierno, y quiero enfatizar esto, lo que importa son las ideas, las instituciones y los liderazgos. Esas son las claves para el proceso político en un país. Entonces, lo primero, aquí las ideas son exactamente al revés que el tema de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet cometió el gravísimo error de subir completamente desproporcionadamente la tasa de impuesto de quienes son los actores principales de la inversión en un país, que son las empresas. 2027. 2027. Yo siempre me gusta usar el ejemplo. Si yo ordeno a los países de la OCDE por ingreso per cápita, Chile está entre los últimos 3 más bajos. Y ocurre que en materia de impuesto al ahorro y a la inversión, estamos entre los 3 más altos. Entonces, eso es completamente de locos. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Yo creo que, como está la propuesta de gobierno y donde hay bastante consenso, hay que bajar el impuesto de primera categoría. Llegar a niveles de 23% promedio, en fin, 4 o 5 puntos. Y ojalá un poquito más en un horizonte de más mediano plazo. Ese es un poco lo que yo creo que sería lo adecuado. Entonces, ahí hay un aspecto central. ¿Y tú entrarías con eso en los primeros días? O sea, un proyecto muy claro como señal. Por supuesto. Segundo, orden y seguridad. ¿Sí? Nosotros, el costo que tiene la situación de violencia. Yo escribí un paper que está publicado donde calculamos el costo económico de la violencia en la Araucanía. El PIB per cápita de la Araucanía es un 22% más bajo producto de la violencia. Eso es muchos recursos. Entonces, segundo aspecto clave, las acciones que voy a hacer en materia de orden y seguridad. Y ahí hay temas administrativos, no necesariamente de ley, también de ley, por supuesto, en el tema de migración ordenada, ¿ya? Y hay temas también que están todavía en el Parlamento, ley de inteligencia, ley del uso de la fuerza. Ahí tienes 2 ejemplos que son fundamentales como señales para los primeros 90 días. ¿Cómo anticipas, Cristian, la relación en estos proyectos de las derechas, desde proyectos más liberales y menos relevantes políticamente, hoy en representación como Evópoli, a partidos grandes, consolidados, con mucha representación parlamentaria, como la UDI-URN, y partidos, ¿no es cierto?, como republicanos, que son el core mismo del gobierno?
esa relación, esa interacción, la intersección, ¿la ves como una relación relativamente simple? Se me está olvidando los libertarios, digamos, además de Kaiser, que sacaron una votación bien importante en torno al 15%. Esas cuatro aristas, cuatro puntas del pañuelo, ¿cómo se intersectan, cómo se interrelacionan? Es que, de nuevo, y es muy importante para las personas que nos están escuchando, la clave, a mi juicio, es la palabra gobierno de emergencia y, por lo tanto, legislación de emergencia. En materia de orden y seguridad, por ejemplo, en los proyectos que están pendientes en el Congreso, hay un acuerdo total. Más aún, yo me atrevería a decir, hay acuerdo también por lo menos en los sectores de la exconcertación. Ahora, obviamente que el fine tuning en algunas materias van a haber diferencias. Bueno, pero para eso está el Parlamento y para eso hay equipos capaces, de nuevo menciono a Alvarado, que van a poder llegar a un acuerdo. No todo el mundo no va a ser por unanimidad. Estoy seguro que el Partido Comunista y el Frente Amplio va a ser muy difícil para ellos que se suman a una posición mayoritaria. Ha sido su posición siempre. Pero el resto del país, de los partidos, van a responder. De hecho, han votado sistemáticamente en contra de muchas de estas propuestas. Claro. El Partido Comunista incluso propuestas del gobierno, cosa que es cierto, claro. Sus propios parlamentarios. Otro proyecto que yo considero que es importante, que hay además experiencia internacional más que suficiente, es el de la infraestructura crítica. Tú puedes adaptar un poco nuestra legislación. Yo creo que ya es tiempo de que se perfeccione, así como voy a salirme, pero el tema de modernización del Estado, que se está hablando mucho, extender la alta dirección pública en todos los niveles, menos coteo político, etcétera. Todo eso, bueno, yo creo que también hay nivel de acuerdo bastante razonable. En ese tema, ¿cómo anticipas a la oposición o las oposiciones? ¿Y de qué modo se condicionó tu mirada con el resultado del 60-40, del 58-42? Ese mazazo del domingo, ¿cómo condiciona la fuerza que tiene la oposición, sobre todo la oposición del oficialismo actual, ¿no es cierto? No los sectores del socialismo democrático, el sector más duro, Frente Amplio y Partido Comunista. ¿Cómo anticipas que van a ser los primeros 4 o 5 meses, que, insisto, son críticos en la expectativa y en la tomada de pulso de la ciudadanía del gobierno? ¿Cómo crees que van a actuar? Bueno, me dicen a mí que en la reunión ayer con el presidente fue muy razonable desde el punto de vista de tratar de impulsar una oposición civilizada. De alguna manera, no la oposición que le hicieron ellos al presidente Sebastián Piñera. Su segunda administración. Entonces, yo creo que espero eso. Ahora, tampoco hay que hacerse ilusiones que finalmente no van a materializarse. Sin embargo, de nuevo, aquí está, y ellos tienen que pensar esto muy fuertemente, es que la ciudadanía está en otra. El país no quiere esto, no quiere la violencia, quiere progreso. Eso es el mazazo que tú dices, eso es lo que está reflejando. Entonces, van a pagar un costo muy alto, políticamente hablando, si es que tienen una reacción de oposición sin ninguna racionalidad, sin ninguno, digámoslo como son, sin ningún respeto democrático. Esa palanca, ¿no es cierto?, que entregó la votación de mensajes súper claros. Orden, reactivación económica es la fuerza, ¿no es cierto?, que tú dirías que tiene que ocupar el Ejecutivo para impulsar los proyectos del Congreso en los primeros 90 días, no tengo idea, 120 días. Claro, de todas maneras, y yo de nuevo, y el concepto de emergencia, ese que lo tiene que mantener durante los 4 años. Esa es la palanca, finalmente. Sí, yo creo que ese es un acierto de parte de José Antonio Kast. ¿Tú crees que ese concepto es de algún modo el pegamento que puede permitir generar estas mayorías relativas, ¿no es cierto?, y puntuales? Estoy pensando particularmente en el Partido de la Gente y la gente de centro-izquierda, porque ni en la Cámara ni en el Senado existe mayoría absoluta real, concreta. O sea, que uno dijera, mira, químicamente son partidarios del gobierno de José Antonio Kast. Tienes que conseguir un par de votos, en el caso de la Cámara 1, y en el caso del Senado son 3, digamos, no es poco. Claro, pero déjame decirte lo que yo considero que es lo fundamental. Y voy a hablar de los dos grupos que tú me mencionaste. En el caso del Partido de la Gente, si tú miras
el discurso de Parisi, si tú entras en detalle en lo que han dicho los parlamentarios del Partido de la Gente, tú te vas a dar cuenta de que la prioridad es el concepto de bienestar, progreso, y el candidato Parisi sabe perfectamente que si no hay crecimiento económico, ese bienestar no se logra. Entonces, yo estoy convencido de que, quizás no todos, pero una mayoría de ellos sí va a estar en estas prioridades del gobierno de emergencia que estamos conversando. Y los segundos, que son los partidos del socialismo democrático en amplio sentido de la palabra, ¿ya? Yo creo que también, porque aquí hay un tema estratégico de posición política. Cuando el 60% de la gente vota a favor sistemáticamente de un candidato presidencial, que no es un candidato presidencial de centro, ¿ya? Y vota, y antes había votado por rechazar una constitución, cuando ese es, te tiene que dar una señal de alerta a el socialismo democrático. Estoy hablando desde el PS, el PPD, estoy hablando de la democracia cristiana. Si no leen lo que el ciudadano está diciendo, es decir, están cometiendo un error gigantesco. Pueden definitivamente desaparecer. Y en consecuencia, yo creo que vamos a ver, especialmente de nuevo, en estos ejemplos que hemos tomado, un apoyo más alto del que se espera en una situación como la histórica. Si tú tuvieras, Cristian, que entregarle por varita mágica un atributo de los gobiernos del presidente Piñera al gobierno Kast, ¿Parca Roja? ¿Gestión? O sea, ¿cuál debería ser, si tuvieras que, insisto, por arte de magia, poder endilgarle un atributo, una virtud de ese gobierno al gobierno de José Antonio Kast? ¿Qué sería? Sin duda la gestión del Ejecutivo. Y sobre todo porque hay un contraste. Recordemos un hecho, las encuestas con las cuales termina su periodo el presidente Piñera lo marcaban bastante abajo. Y hoy día está catalogado, según las encuestas, como el primero, depende de la encuesta, el primero o el segundo presidente con más valorización desde la perspectiva de que hizo bien su rol en el país. Entonces, no hay ninguna duda de que el presidente, como dices tú, con Parca Roja, o el presidente en los incendios, o el presidente en las poblaciones, el presidente en la recuperación del terremoto, es muy marcador. Y yo creo que José Antonio Kast también puede mostrar ese atributo. Tiene bastante, los que lo conocen, obviamente muy de cerca, plantea que su mejor atributo es el manejo en terreno, o sea, su capacidad de estar en terreno, que pareciera ser que hasta contraintuitivo con su forma de ser, un poco, ¿no es cierto?, más distante, pero el terreno pareciera ser no quiero ocupar el cliché del hábitat, pero efectivamente lo que ofrece. Ahora, Cristian, yo quiero decir una cosa, que es que tampoco nos pasemos de revoluciones. Esto no es fácil. Gobernar es muy difícil, y en el mundo que estamos viviendo, esto no es una característica de Chile, es de todo el mundo, redes sociales y todo lo que sabemos. Entonces, yo además creo que hay que mencionar que este gobierno nos deja déficits que son muy complejos. Por ejemplo, la situación fiscal. Estábamos contentos con la situación fiscal, habíamos arreglado el 2022-23 esta situación, y ocurre que estamos con una situación fiscal muy deteriorada. Señales que se han dado, a mi juicio, muy equivocadamente. Yo creo que, por ejemplo, hay sectores de la economía que son muy potentes que se han dañado. Yo estoy pensando en la pesca, por ejemplo. Estoy pensando en la salmonicultura. Estoy pensando en las obras públicas, la vivienda. Hay la construcción en general. Hay retrocesos muy significativos. Entonces, no va a ser fácil recuperar el ritmo de esta economía al cual nos gustaría a todos, digamos. Entonces, de nuevo, las señales y las acciones de política que el gobierno tiene que tomar son importantes, son significativas. Yo, de nuevo, vuelvo a las ideas. Las ideas que están planteando son las correctas. Y esto
todos los chilenos deberían confiar en ella porque en parte son las que nos llevaron a ser un país que era un ejemplo en América Latina. Pero hemos retrocedido muy fuerte y por lo tanto hay que trabajar duro. Duro y, bueno, insisto, con ideas que tú consideras que son correctas primero y obviamente con un apoyo ciudadano que se quedó establecido el día domingo 14 de diciembre. Cristian Loré, exministro, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo, investigador del Centro de Investigación para la Empresa y Sociedad de la misma UDD. Muchísimas gracias por esta conversación con Libre Mercado. Un espacio que llega a ustedes gracias a Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo con sus servicios. EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY, Shape the Future with Confidence. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.